En este vídeo vamos a continuar hablando de los fallos del mercado y, en concreto, vamos a hablar de la desigualdad de la renta. Como sabemos, el mercado asigna los recursos de forma eficiente, pero ¿los asigna de forma equitativa? La respuesta es no. Hay diferencias de la renta y la riqueza entre países o entre regiones dentro de un mismo país o entre personas. Por ejemplo, entre países tenemos los países más ricos que tienen un PIB per cápita superior a 35.392 euros en morado oscuro y, sin embargo, tenemos países que no superan los 935 euros en azul clarito, como ciertos países de África. Estos datos son del Fondo Monetario Internacional de 2015. Si miramos cómo está distribuido el PIB per cápita en España, vemos que hay diferencias según de la región donde estemos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tienen un PIB per cápita de 35.876 euros y, sin embargo, en Melilla, que es la comunidad autónoma con el PIB más bajo, tienen un PIB per cápita de 19.073 euros. Estos son datos del 2019. Y si miramos cómo se distribuye la riqueza entre personas en 2019, por datos de Credit Suisse, tenemos que el 1% más rico de la población en España posee el 22,2% de la riqueza y, sin embargo, el 10% más pobre tiene deudas que equivalen al 0,9% de la riqueza en España. Además, el 10% más rico posee el 55% de la riqueza. Por lo que, como vemos, existe desigualdad de la renta en todos los niveles. Pero, ¿a qué se debe esta desigualdad? Principalmente se debe a la diferencia en la situación de partida, es decir, a la dotación inicial. No todos los participantes del mercado parten de las mismas condiciones iniciales. Pueden tener distinto nivel de riqueza o de recursos, o si hablamos de personas, pueden tener distintas capacidades, bien sean capacidades físicas, capacidades psíquicas o intelectuales. Por lo que no todos nacemos con las mismas oportunidades y los obstáculos que tienen que superar unos no son los mismos que los que tienen que superar otros. Pero, aunque se nazca con las mismas capacidades o recursos, es decir, con las mismas oportunidades, se puede tener mala suerte o se pueden tomar malas decisiones en un momento determinado. Por lo que la desigualdad es una realidad. Ahora se nos debería de plantear la pregunta: ¿el Estado debe de intervenir para intentar disminuir y corregir las desigualdades? Debe intervenir porque es una cuestión de equidad y de justicia social. Como hemos comentado, hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades y que tiene una situación muy desfavorecida. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, si el Estado no interviene, sería muy difícil que las personas que nacen pobres salgan de esa situación de pobreza. O, por ejemplo, en el caso de personas que no pueden trabajar porque tienen cierta discapacidad, si el Estado no les ayudara, no tendrían rentas para poder sobrevivir. Además, si la desigualdad es muy elevada, puede ser una amenaza a la estabilidad social y política. Por ejemplo, en África muchas guerras se dan por intentar controlar los recursos. Además, si en una región hay mucha pobreza, esa región se vuelve más insegura, porque la gente hace lo que sea por sobrevivir, incluso robar. Y por último, disminuir la desigualdad puede ayudar al crecimiento económico sostenido y a aumentar el bienestar social. No solamente por los dos puntos anteriores, porque mejora la equidad y la justicia social, mejora la estabilidad social y política, sino también porque al estar mucha más distribuida la renta, las personas pueden consumir mucho más y, por lo tanto, la economía puede prosperar. Una vez visto las ventajas de disminuir la desigualdad, veamos qué puede hacer el Estado para mejorar la distribución de la renta.
En primer lugar, fijar una tributación progresiva, es decir, que pague más el que más gane. En España, el IRPF o el impuesto de la renta de personas físicas es progresivo, es decir, pagan un tipo o porcentaje mayor los que más ganan. En segundo lugar, que haya políticas redistributivas en forma de transferencias hacia los que menos tienen. Ejemplos de transferencias son las becas de estudios o las ayudas de alquiler o las pensiones no contributivas. Además, se pueden intervenir ciertos mercados estableciendo rentas mínimas como puede ser el salario mínimo interprofesional o estableciendo precios mínimos o máximos, como puede ser el caso de los precios mínimos en productos agrícolas o los precios máximos, por ejemplo, en el caso de las mascarillas. También se debe contar con un sistema de seguridad social que asegure a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, como pueden ser las enfermedades, el desempleo o la jubilación. Y por último, pero no menos importante, contar con un sistema educativo de calidad y gratuito para todos los ciudadanos, porque la formación y la educación puede ser el mayor ascensor social que existe. Para terminar, acabamos con un breve resumen del vídeo. Hemos hablado de que el mercado asigna los recursos de forma eficiente, pero no de forma equitativa, y por lo tanto se genera desigualdad de la renta. Esta desigualdad se debe principalmente a la distinta dotación inicial de los participantes, es decir, que no todos tenemos las mismas oportunidades. Por ello, el Estado debe intervenir y además porque reducir esta desigualdad es bueno para la sociedad y lo va a hacer por medio de una imposición progresiva, a través de transferencias hacia los que menos tienen, estableciendo rentas mínimas y precios mínimos o máximos, estableciendo un sistema de seguridad social de calidad y a través de la educación y la formación.